13, del versículo 13 en adelante, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí lo dejamos. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias en esta tarde, oh Dios. Te damos gracias por tu amor y gran misericordia. Queremos en esta hora que tú nos hables a nuestras vidas, como ha hablado mi vida también, Señor. Que cada uno de nosotros que estamos presentes en esta tarde pueda poner tu palabra en práctica en sus vidas, oh Dios. Háblanos, Espíritu de Dios, guía mis labios y que seas tú quien hables a tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Cuando me invitan y me dice el pastor que bueno que tenga este privilegio de poder hablar este último domingo. Y como último domingo, cada día, el último día que usted pueda terminar este año, y como es el último domingo, hay un reto. Y el reto le llamaría: ¿qué ha sucedido en todo este año? Cada vez que usted se acerque a la última semana, antes de finalizar el año, usted tiene que empezar a meditar en su vida, empezar a meditar qué ha pasado, qué ha sucedido, qué lograste, qué metas lograste, qué no lograste, qué tienes que hacer para mejorar, qué tienes que hacer para avanzar. Y también viene la tristeza, con muchos han pasado muchas pruebas. En el caso mío ha sido tremendo, mi papá partió, también mi abuelo, y sé que muchos han perdido seres queridos y es tremendo cuando acordamos estas cosas, de las cosas que nos suceden, y que son cosas que naturalmente van a suceder. No crea que porque estés en la iglesia y seas cristiano no van a suceder cosas como estas. No crea que porque estés en la iglesia no te vas a enfermar, o porque busques el Señor no vas a tener pruebas, siempre vas a tener. Lo importante es saber que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siempre estará contigo. Entonces hay metas y propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso, como el título dice, alcanzando nuestra meta en Cristo. Alcanzando nuestra meta en Cristo. Y Pablo comenzaba y decía: yo mismo no pretendo haberla alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay una meta en nosotros. Entonces, en este año yo quisiera traerle, no traer enseñanza, una sola enseñanza, y quiero que con la ayuda del Espíritu Santo podamos combinarla en esta tarde. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante en nuestra vida y de mucha bendición a nosotros. Pablo decía en el capítulo 3, versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas, mas para vosotros es seguro. Con otra facción Pablo le está diciendo: para mí no me molesto hablarles o decirles lo mismo, pero para ustedes, en otra traducción dice, es provechoso. No sé para cuánto es provechoso. Para mí no me molesto hablarle la palabra del Señor. Como siempre el Señor, siempre queremos enseñarle, y a veces le enseñamos constantemente, y a veces repetimos las mismas cosas, y muchas veces quizás por la decisión no se obedece, no se hace, pero Dios siempre constantemente nos está diciendo: hijo mío, haz esto, hijo mío, haz aquello. Siempre nos lo está recordando. Y Pablo decía: para mí no me molesto, para ustedes es provechoso. Entonces, quise hacer como, con la ayuda del Espíritu Santo, como un resumen de cosas importantes de este año, o 3 principios importantes para llegar a nuestra meta. 3 principios importantes para alcanzar la meta. Desde que empezó, desde que nuestros primeros padres cayeron, saben que nuestra naturaleza fue dañada, y ya entonces nosotros nos inclinamos hacia hacer lo malo. Ya está, por naturaleza, ya nacemos en este mundo con esta inclinación. Y así, entonces, Dios, ¿qué hizo? Mandó a su único hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de eso, pues nos dio una meta, nos dio un propósito en nuestra vida, y es alcanzar la salvación. Pero quiero, primeramente, ¿cuántos están agradecidos por todo lo que han logrado este año? ¿Cuántos están agradecidos por lo que van a seguir logrando? ¿Cuántos dice la palabra del Señor? Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Padre Celestial. A veces cuando decimos dar gracias en todo, hay una canción que dice: qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno, no soy cantante, pero bueno, no sé cómo soy. Pero yo la alabo en medio del quebranto. Dice la alabanza, no sé si ustedes la conocen, pero a veces dice: cuando vienen pruebas y tribulaciones también debemos alabar a Dios. Es un reto. Cuando iban a pelear a la guerra, ellos ponían siempre cantores que iban delante cantando. Dime tú, iban a una guerra y iban cantando. ¿Te imaginas que tú vayas a una guerra contento? ¿Quién puede ir a una guerra contento?
Pero ellos ponían el grupo de alabanza, iban delante, alabando y adorando a Dios, porque la guerra de nosotros es del Padre Celestial, no es de nosotros. Dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, es muy bueno estar agradecido con Dios, es muy bueno. A raíz de esto, quiero que abran su Biblia, en Lucas capítulo 17, versículos 15 al 19, hay un problema. Hay un problema con el agradecimiento, por eso quiero enseñarle. Hace un tiempo hablé sobre esto y por eso quiero que eso lo tenga en su vida. ¿Por qué? Porque la gratitud es un reto constantemente. Es un reto. Cuando tú estás agradecido por algo, alguien que hizo algo y usted está agradecido, ¿usted qué hace? Usted busca el bien de esa persona. Estar agradecido es muy importante. Ser agradecido con el Señor es muy importante en nuestras vidas. Pero a veces cuando vienen las cosas malas, pues se nos olvida la gratitud. Cuando vienen las dificultades, se nos olvida qué debemos hacer. Y es levantar nuestras manos y decirle, gracias Señor porque tú estás conmigo. Que a pesar de lo que vaya a pasar en mi vida, tú tienes el control de lo que está sucediendo. Entonces es muy importante, pero hay un problema. Eso, por naturaleza, nosotros tenemos la inclinación a ser ingratos. Si no, cuando usted le haga bien a una persona 500 veces, la 501 usted no le puede resolver el problema y esa persona se olvidó de las 500 veces que ayudaste. Por naturaleza, a veces cuando resolvemos nuestro problema, ya se nos va la gratitud. Gracias por un momentico y después me olvidé lo que hiciste por mí. Entonces es muy importante estar agradeciendo siempre, porque ser agradecido es una gran bendición. Pero hay una historia aquí en Lucas capítulo, no sé si lo podamos poner. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué narro esta historia de los leprosos? Porque fueron 10 los sanados y solamente uno retornó a dar las gracias. Solamente uno. Y el Señor sabía, le hice esta pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Entonces, la situación que a veces hay en nosotros, que cuando resolvemos el problema, nos olvidamos de quién nos ayudó a salir del problema. Entonces, es muy importante que nosotros, como teníamos un problema muy grande en nuestra vida, y ese problema es que estábamos perdidos en este mundo. Entonces, por lo que siempre debemos estar agradecidos es poder servir al Dios que servimos. Lo que siempre debemos estar agradecidos es que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, un Dios omnipotente, que no ha perdido una batalla. Nada. Él está ahí prestando siempre oído. Recuerdo una historia de alguien que dijo, un muchacho estaba clamando al Señor, clamando a muchos dioses y demás, iba buscando solución para su vida. Y él iba al amigo, tenía un amigo cristiano, y le decía, mira que yo clamo y le hago así ellos tenían como unos muñecos, imágenes. Decía, tú vas a adorar a San Lázaro, esta serie de santos hechos de yeso. Y entonces decía, yo tengo unos santos y yo le clamo todos los días, le pongo cake, le pongo tabaco, le pongo de todo, pero no me contestan. Y el cristiano lo oye y le dice, sí, el que pasa es que ellos tienen los oídos tapados. ¿Sabes que al ser de yeso, naturalmente, no tienen los oídos tapados? Y el muchacho ingenuamente va y le dice, va y coge un barreno y le pasa, de oído a oído pasa el barreno. Ya sabes, supuestamente. Y cuando va y le dice, seguí pidiendo y nada, no me resuelve nada. Y le digo, sí, al cristiano le digo, sí, pero ¿qué pasa? Ahora le entra por un oído y le sale por el otro. Y así, pero nuestro Padre Celestial, hermano, siempre está presto escuchando tu clamor. Nuestro Padre Celestial siempre está presto escuchando tu necesidad, en lo que necesites. Él va a estar ahí. Él no es igual que ese tipo de más llamado santo. Él sigue ahí para bendecirle. Por eso es que está siempre agradecido. Lo que nunca olvidaré, hermano, nunca olvidaré aquel día que llegó un amigo y se arrodilló y me decía, Adolfo, vamos para la iglesia. ¿Y sabes cómo lo has escuchado? Vamos para la iglesia. Le decía, no, la iglesia es para viejos, realmente no. Vamos a la iglesia, ¿verdad que bueno? No, esa iglesia solamente es para viejos. Y ahí se arrodillaba y le decía, no, parte. Y un día le dije, vaya, porque ser mi amigo y todo eso, que voy a ir un momento a la iglesia. Y fui ese día a la iglesia. Y en 2005,
Y recuerdo cuando voy y me reconcilio con el Señor y entre tantas cosas yo le digo, vamos a ir a la iglesia los martes y los jueves, pero los fines de semana seguimos yendo a las discotecas. Tú sabes el proceso que siempre tenemos nosotros los jóvenes, que seguimos haciendo. Si nosotros a veces que llevamos años, a veces estamos aquí y allá igual. Imagina uno que recién comienza. Y íbamos los martes y los jueves a la iglesia y los fines de semana para la disco. Y ahí ya sabemos lo que se hace ahí. Y recuerdo que el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida, y ese fue uno de los mejores días. El mejor día fue el día que me reconcilié con el Señor, que le di permiso al Espíritu Santo para que cambiara y transformara mi vida. Yo no sé, siempre, si este año usted tiene que estar agradecido, es porque un día el Espíritu Santo vino y trató con usted. Y gracias a Dios, hermano, lo que nunca pensé, yo decía que ahí no había muchachas en la iglesia, que la iglesia era para ancianas, que realmente no había nada, que no había jóvenes, no había... Esa era mentira del diablo. Y Dios me dio el privilegio de conocer a mi esposa, y es una gran maravilla. Dios me ha dado hijos maravillosos, ha conocido personas extraordinarias, y si estoy aquí es porque le di el paso al Señor, le dije sí. Y esa salvación trajo bendición a mi vida, como la ha traído su vida. No sé cuál fue tu historia de salvación, pero tienes que estar siempre agradecido. Si le Padre, gracias porque me salvaste. Yo no sé de qué manera lo usó. Yo no sé si fue a través de una tribulación, a través de un problema, de qué manera usted vino a los pies del Señor. Pero lo importante es saber que el Espíritu Santo, que Dios te recibió y que eternamente tenemos que estar agradecidos. Y este año, no importando lo que esté sucediendo, no importando lo que haya pasado, somos agradecidos con el Padre Celestial. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? ¿Cuánto le damos eso, hermano? Ese acto de salvación te ha permitido conocer personas extraordinarias. Te ha librado de tantas cosas que tú ni te imaginas, hermano. Ni te imaginas de cuántas cosas Dios te ha librado. Que tú ni con tu mente puede pasar. De la manera que lo haya hecho, eres especialista en hacerlo. En una ocasión había una muchacha en una esquina, y cuando lo llama, otro muchacho viene y cuando lo llama fulana, que mira así, que la llama así, cuando da 2 pasos, ahí viene y se estrella un carro en el mismo lugar. ¿Cree que eso es casualidad? Ese es Dios. Entonces, con cosas como esa también ha sucedido con usted. Quizás hay personas que le han querido matar, hay personas que le han querido hacer daño, pero el Espíritu Santo ahí está peleando por usted constantemente. Entonces, ser agradecido es muy importante. Cuando somos agradecidos, tu vida la pones a los pies del Señor. Si usted es agradecido con Dios, tú buscas agradarle a Él, porque Él te agradó primero. Entonces, aquí hay un concepto para alcanzar la línea, para alcanzar la salvación. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Alcanzar qué? La salvación, la vida eterna. Esa es tu meta. Constantemente esta es tu meta, alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero tienes que ser agradecidos. Si somos agradecidos siempre, en todas las circunstancias, no que quejamos contra Dios cuando vengan los problemas, porque son cosas normales. No se asusten. Lo que vivimos en un mundo donde dolorosamente a veces la gloria la recibe más el Dios que hace las cosas malas que hace lo bueno. Porque ahora lo malo que hacen se lo echan al Dios bueno. Si hay guerra, es culpa de nuestro Dios. Si hay paz, hay divorcio, es culpa de nuestro Dios. Y todos se lo echan al Dios bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay divorcio? Porque si siguen los consejos de la Biblia, no sucediera. Si siguen estos consejos que Dios dio en su palabra, no sucediera nada de esto. Entonces, es muy importante, hermano, estar agradecido con el Señor siempre, para que su vida sea de gran bendición, para que busque adorarle constantemente. Esto es un principio que no solamente te va a traer bendición con Dios, te va a traer bendición con las personas. Si eres una persona ingrata, hermano, usted cree que usted se va a cerrar la puerta en su cara constantemente. Constantemente se va a abrir la puerta, le van a brindar, pero si te vuelves ingrata y no eres agradecido, siempre, sí, porque a veces nos olvidamos lo que ha hecho. No, hermano, yo recuerdo desde el primer momento que empezamos a viajar a Lequeitio, desde el primer momento que nos abrieron las puertas, desde el primer momento que nos dieron quizás arroz y frijoles, eso nunca lo olvidaremos. Esas personas con el tiempo no estaban en la iglesia, pero nunca dejamos de ser agradecidos.
Porque a veces nos olvidamos cuando suceden cosas y nos olvidamos a aquel que nos tendió la mano. Siempre. No es así, hermano. Siempre ser agradecido. Y eso es un principio que le va a hacer de mucha bendición en su vida. De mucha bendición. Las puertas van a estar constantemente abiertas, constantemente frente a ti. Siempre va a ser así. Entonces, el segundo, le invito a abrir su Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 al 14. Un resumen que he querido hacer con la ayuda del Espíritu Santo es muy importante en su vida. Primero, ser agradecido, porque con el agradecimiento tenemos la posibilidad de poder servir a nuestro Dios que lo dio todo por nosotros. El segundo está aquí en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El otro versículo dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oh, hermano, esta es una gran bendición. Cuando hablamos de temor a Dios, recuerden que quien escribió Eclesiastés fue el hombre más sabio del mundo. ¿Quién era? Salomón. Aún actualmente siempre le recomiendo a los jóvenes: lean Proverbios, lean los libros de Salomón y verán los extraordinarios dichos con grandes reflexiones y enseñanzas para nuestra vida. Está en Proverbios, está en Eclesiastés. Recuerda que quien escribe esto es Salomón y hace un resumen. No sé si usted, cuando usted está está enseñando algo en Eclesiastés, donde él dice que todo es vanidad. Recuerde que él escribió: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su momento, tiempo para plantar, tiempo para sembrar, para cosechar. Hay tiempo para todo. El sabio nos lo dijo: hay tiempo para estar alegre, hay tiempo para estar gozoso, para estar triste, todo tiene su tiempo. Entonces él llegó a un resumen y dijo: yo quiero resumirles algo. Todo esto que yo he escrito, yo se lo voy a resumir en estas dos cosas. Se lo voy a resumir. Y hizo el resumen. Por eso la palabra de Dios dice: el fin de todo el discurso oído es este, sí. El fin, el resumen de todo lo que has escuchado, lo que he plasmado en la palabra, es este: tema a Dios y guarda sus mandamientos. Hermano, esto es el todo del hombre. Un cristiano que no tema a Dios, un cristiano que no respete. Después de que la palabra temor, a veces siempre vamos, que miedo, que temblor. Pero los predicadores muchas veces dicen: no, el temor es amor, respeto. Gloria a Dios, sí. Cuando temes a Dios, tú le respetas, tú le obedeces, tú buscas agradarle a Él. Amén o no amén. Cuando tienes temor de Dios, cuando tienes respeto, reverencia, usa todas estas cosas como señal de que temes a Dios. Pero también tienes que tener miedo. Porque la gente, los predicadores no hablan de esta parte, pero también, entonces, primeramente quiero hablar de la parte buena, para que no se me asusten. Pero no, quiero hablar de la parte buena. Es cuando tú respetas y obedeces a Dios. Dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú tienes un temor a Dios reverente, cuando tú le obedeces, cuando tú eres obediente a Dios, eres una persona sabia, eres una persona inteligente. Recuerde que tener conocimiento no es lo mismo que ser sabio. Hay gente que se sabe la Biblia de punta a cabo, como decimos en Cuba, pero no hace nada. Entonces, no es lo mismo tener conocimiento a saber aplicar tu conocimiento. Entonces, la sabiduría, una persona sabia, es aquel que sabe aplicar lo que conoce. Porque entonces te convierte, aunque tú sepas lo que tienes que hacer, si tú sigues y haces lo contrario, no eres sabio. Podrás tener conocimiento, pero eso no te hace sabio. Podrás ser inteligente en aprenderte el libro, podrás saber muchas cosas, pero eso no te hace sabio. Porque sabio es saber aplicar lo que conoce. ¿Y cuánta gente sabe hacer lo bueno y no lo hace? Muchos. Por lo tanto, eso no dejan de ser sabios. Por eso, ¿por qué? Porque no temen a Dios. Cuando tú temes al Señor y Dios te narra en su palabra y te dice lo que tienes que hacer, tú sabes que hay un hueco ahí y está ahí y sabes que Dios te dice: no sigas por este camino, te va a llevar a mal. Cuando te dice, te da los consejos, ya voy un poco rápido. Es que no hay que aguante. Bueno, si me dice levanta la mano y yo paro y traduzco. Voy a dar la traducción. Entonces, pero sí, si hay un hueco y usted va camino a ese hoyo, y usted va camino y Dios te dice: no, dale por este lado, sigue por allá, y tú eres la persona sabia y sí, voy ahí.
Porque hay caminos que al hombre le parece bien, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Es la bendición. Entonces tú tienes una meta en tu vida y es alcanzar la salvación. Tú tienes un propósito en tu vida, alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de temer a Dios. Por eso la Biblia dice, esto es en todo del hombre. Temer y guardar sus mandamientos, obedecerle constantemente. ¿Por qué? Ahí hay un peligro. Vamos al peligro. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Aquí hay un problema que los predicadores a veces no hablan. Y cuando hablamos sobre el temor a Dios, hablamos solamente de ser reverente, de ser respetuoso, de ser obediente. Creo que todo eso tiene que ver con el temor a Dios. Cuando tú le temes, tú lo obedeces, tú eres respetuoso, toda esa serie de cosas es muy importante. Pero no hablan de miedo, no hablan de temor. ¿Sabe cuál es el temor que hablan? El que quiero decirle ahora, ese temor que tú sientes en tu corazón, ese temor que te pone nervioso, ese temor que te pone, ese cuando él te dice, cuando tú vas a hacer alguna prueba, usted va a ver que va a entrar un temor a fallar. ¿Por qué? Porque vas a desaprobar. Entonces, ese es el temor que tenemos que tener un temor como cristianos, a saber que si hacemos las cosas malas, nos vamos a ir ¿a dónde? Al infierno. Hay un juicio eterno. La Biblia dice, Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Ahí está el problema, que quitamos la palabra fuego consumidor y le hablamos a la iglesia y le decimos, ven, Ali, por eso a veces vemos tantas personas aquí y allá, porque a veces no entendemos que cuando tememos a Dios también tenemos que tener cuidado, porque hay un juicio que nos vamos a presentar ante Él. Y si estamos en la iglesia y no creemos en la resurrección, pues van a nuestra fe. Si no creemos que hay un juicio, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Se lo digo así. Hay un juicio para cada uno de nosotros. Entonces, no hablamos mucho de este juicio y quiero darle este consejo este año porque vamos a entrar otro año y constantemente debemos de estar pendientes de estas cosas. Hay un juicio donde dice que el Eclesiastés, Salomón lo dijo, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mi amigo no sabe lo que estoy haciendo, los pastores no saben lo que estoy haciendo, pero Dios sí está mirando. Por eso dice, toda obra encubierta que tú crees que nadie lo sepa, cuando estés ahí frente a Él, Él te la va a rescatar, te va a decir. Por eso va a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hacía algo muy lindo, Señor, en tu nombre hice esto, sané enfermo. Y el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Entonces, ahí donde está el reto. Cuando tememos a Dios tenemos que saber que hay una lucha constantemente. Ahora, vamos a... Yo creo que está acá. Quiero que busquen Mateo 10:28. O si lo podemos poner acá, Mateo 10:28. ¿Por qué les digo esto? Miren, hermano. Mira, lea bien eso y quiero que el hermano lo mantenga un ratito ahí. Escucha, lea conmigo. No temáis a lo que matas el cuerpo. El rol, muchas veces tememos a lo que matan el cuerpo. Ay, qué miedo le tengo, me van a matar. ¿Correcto? Todo el mundo no quiere, nadie quiere morirse. Nadie quiere que lo maten. ¿Es así? Nadie quiere que lo maten. Por eso dice, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Oh, ahí entramos en lo espiritual. Dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, mi hermano, ¿quién es ese que puede llevar tu alma, ahí llevarte, cuando estés frente a Él, ahí al juicio de Dios, que puede decir, tú aquí, y vas a separar la paja del trigo, tú aquí y tú allá, tú vas para el infierno? ¿Quién es el que tiene esa orden de hacerlo? A veces tenemos más cuidado con las personas que seguimos, que carnales entre nosotros, que con el mismo Dios, y aquí te lo está diciendo la palabra de Dios. Por eso decimos, este tipo de temor la iglesia muchas veces no lo predicamos, no lo hablamos, pero sí, ahí te lo está diciendo. Dios puede destruir tu alma en el infierno y tu cuerpo en el infierno. Es Él quien te va a dar la orden y va a decir, para acá, el tiempo que estuviste sirviéndome, yo te di un plan, te di una visión en tu vida, quería que tú siguieras este propósito, pero tú escogiste otro camino y por tu libre albedrío te toca esto. Ay, Señor, yo iba a la iglesia todos los días. Correcto, amén. Ibas a la iglesia todos los días, pero eso no te hacía salvo. Señor, que yo hacía cosas buenas, yo ayudaba a las personas, eso no te hacía salvo. La salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, se dice la palabra del Señor. No quiere decir ahora que no tengas que hacer buenas obras. La cuestión es que las buenas obras no te van a salvar, si no los católicos fueran salvos diarios.
se salvaron mucho porque tienen récord en ayudar en la caridad. Entonces, no es lo menos hecho de que no tengas que hacerlo. La importancia es que hay muchas cosas importantes en nuestras vidas, que es las decisiones que tomamos quizás en los secretos, que es la que nos lleva al infierno, la que nos puede llevar al infierno. Por eso, este temor no tiene que ver quizás con el respeto, tiene que ver con el respeto, la obediencia, tiene que ver con todo esto, pero este temor es temor, pero de miedo, hermano. ¿Quién quiere ir para el infierno? Bueno, si estamos en la iglesia y no creemos que hay infierno, usted no va a tener ningún tipo de temor. Usted va a pecar por la mañana y cuando se vaya a acostar va a decir: Señor, perdóname si en algo te he faltado, y pecaste por la mañana. No piensa que el Señor pueda venir. Si no cree en la resurrección, que Dios pueda venir en cualquier momento. Por eso la Biblia dice que hay que estar preparado, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, iglesia, si el Señor puede venir en cualquier momento, usted tiene que tener cuidado de cómo anda, cómo te conduce, cómo vives en la vida. Pero a veces no tenemos ese cuidado porque decimos: va a demorar y quizás ni venga, o quizás demore. Y muchas veces estamos en la iglesia y pecamos y nos acostamos y posiblemente si en Cuba hay una oración típica que decía mucho: Señor, perdóname si en algo te he faltado. Ni se acuerdan qué le hicieron, hermano. Sí, porque perdóname si algo te... Yo me diciendo: Señor, yo no me acuerdo qué te hice, pero si algo te hice, perdóname. Entonces la Biblia así no es. Usted te va a ver que haces algo malo y tú tienes temor de Dios. ¿Temor de qué? Respeto, reverencia, obediencia a Él. Y temor de que puede ir tu alma al infierno si no te arrepientes. Usted se arrepiente en ese momento y dice: Señor, aquí estoy. Yo arrepentido porque hice esto mal, no tenía que hacerlo. Entonces, ese es el temor que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Un temor de reverencia, de respeto, de obediencia a su palabra, pero un temor que nos lleva al arrepentimiento cuando hagamos lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando alguien te hable y te diga: ay, que en la iglesia no se puede hablar de juicio, si hay juicio, porque ahí te lo está diciendo de texto. Por eso no he dejado ahí un tiempo para que constantemente lo puedas hasta anotar. Los que matan el cuerpo no te van a dar nada, hermano. Por eso los primeros cristianos, mira, lo crucificaban boca abajo. Los primeros cristianos abrían un hoyo, un hoyo bien hondo, y ahí lo ponían y lo tapaban hasta aquí. Y ponían a sus hijos delante y le decían: niega a Jesucristo, le decían a los padres. No, le echaban escorpiones para que picaran a sus hijos, los mordieran, hicieran todo esto. Y los padres vienen, no. Y a otros los usaban en el coliseo y por las esquinas de su pueblo, y los encendían en una fogata. Ahí quemaban a los cristianos, pero ellos estaban dispuestos ¿a qué? A morir. ¿Por qué estaban dispuestos a morir? Porque conocían esto. Que el hombre, no, a los que matan el cuerpo no hay por qué temerle. Preocúpate para si te llega esa hora de que un hombre quiere quitarte la vida, que tú estés bien con tu Padre Celestial. Si no te enredas, hermano. Si no vas directo al infierno. Es lo importante, iglesia, tenemos que despertar en esto. Y este es un consejo que quiero en este domingo, el último domingo, usted lo tenga pendiente. Ser agradecido siempre porque Él te dio la salvación. Ser agradecido siempre porque Él está a tu lado, Él te quiere bendecir. Él está ahí presto a escuchar tu oración. Lo que tenga que pasar, Él va a pasar junto contigo. Es muy importante, pero tenemos que también tener temor de Dios. Respeto, obediencia al Padre Celestial a través de su palabra. Lo que Él diga, pues tiene que ser ley en nuestros corazones. Y conocer que los que matan el cuerpo no hay que tenerle miedo a esas personas. No hay que tenerle miedo, preocúpate. Por eso a veces estamos preocupados por lo que nos hagan a nosotros en vez de lo que nosotros hacemos con los demás. Entonces ahí está el peligro, en vez que las otras personas, en vez que nos están haciendo, en vez que nos está haciendo esto o aquello, en vez de preocuparse. Por eso le dijeron a Timoteo: preocúpate de ti, preocúpate de ti mismo. A veces el problema no está en los que están alrededor de nosotros, el problema está en nosotros. Tu decisión y tu actitud es la que va a marcar tu línea al infierno o a la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso aquí bien por los hijos. Es una reflexión importante. Una reflexión importante que nos va a ayudar a mantener la santidad por encima de todo. Porque sabemos que nuestro Padre Celestial tiene la autoridad de llevarnos, de enviarnos al infierno o a la gloria. Entonces, a ese sí hay que temerle. A ese sí hay que tenerle miedo real. Sí, porque a veces miedo, vemos, ay, que es miedo que la iglesia no. Si hay que tener miedo, porque ese sí te puede mandar al infierno. Entonces, ese miedo es un miedo reverente, un miedo con amor, porque lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque nos salvó. Entonces, es muy importante esto, hermano. Entonces, el tercero, ya casi déjame ver.
No tengo eso, hermano. A ver si tengo que poder tomar el hábito de mirarlo. Pero no, bien. Gloria al nombre del Señor. Dice en Filipenses 3, ahí me digo, el 13 y 14 estuvimos viendo. Pablo decía algo importante. Hay una meta puesta delante de nosotros. Y eso es el texto lo que le habíamos puesto. Alcanzando nuestra meta en Cristo Jesús. Es muy importante saber de que en nosotros Dios quiere, Él nos restaura nuestra naturaleza caída y nos da la posibilidad de ser salvos. Por eso la promesa es que hay calles de oro y más de cristal. Los que perseveren hasta el fin, será salvo. O sea que hay doctrinas por ahí, es salvo siempre salvo. Hermano, hay doctrinas bien confusas. Tengan mucho cuidado con lo que miran, porque a veces estamos mirando cada cosa y enseñanza dentro del celular. Y es complicado, a veces creemos salvo siempre salvo, que sí, que no, si Dios te escogió, pues te vas a salvar. Pues no, mire hermano, si no, porque dice la Biblia que persevera hasta el fin, será salvo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo habla? Porque si tú no perseveras hasta el fin, te vas a perder. La Biblia dice, cuidar la salvación con temor y temblor. Mire, ¿qué significa temor y temblor? Cuando usted tiembla, ¿por qué? Cuando usted tiembla porque tiene miedo. Pero ese miedo no es un miedo tranquilo, es un miedo complicado. Sí, aparte de temblor, hermano, que le tiembla la pierna, está bien complicado. Pero sí, con temor y temblor, de saber de qué, de que hay una decisión que te puede llevar al infierno o a la gloria. Es muy importante eso, de saber eso. Por eso la salvación hay que cuidarla. Entonces, a Pablo decía algo aquí, en el versículo 7 al 8, 7 y 8, en el capítulo 3 de Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El texto de arriba o el tema en negro dice, prosigo al plan. Usted tiene una meta, hermano. Usted tiene un compromiso. Usted viene a los pies del Señor, usted tiene la meta. Y es el salvo, alcanzar la vida eterna, es la salvación. Y por eso tenemos que cuidar esa salvación con mucho temor y temblor. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación en gratitud, amando, respetando, obedeciendo al Padre Celestial. Es importante. Entonces, Filipenses, Pablo nos está enseñando aquí que hay esa meta. Recuerdo una historia de un muchacho que empezó a correr. Aquí quiero que usted analice esto. Él empezó una carrera de maratón. Él iba corriendo, pero todos se alejaron de él. Ahí era una competencia que tenía, pero todos se alejaron de él. Y pasó, y todos iban llegando a la meta, y todos iban llegando a la meta. Pero él se atrasó aproximadamente por 1 hora. ¿Te imaginas que ese muchacho seguía corriendo muy lento y todos habían llegado a la meta? Al cabo, cuando la gente le decía por ahí, ya deja ya todos llegaron a la meta, ¿qué sigue corriendo? Sal del camino, ya para. El muchacho seguía corriendo. Después de 1 hora, cuando llega a la meta, eso le alcanzó la curiosidad a muchas personas, porque dijeron, ¿cómo es posible que lleve corriendo más de 1 hora y todos ya habían cruzado la meta? Y entonces le llamó la atención a los periodistas, y los periodistas se acercan a él y le dicen, ¿por qué? Si ya habían todos cruzado la meta, ¿por qué seguiste corriendo? Y el joven dijo, porque mi objetivo no era ganar, sino llegar a la meta. Mi objetivo no era ganar, sino llegar a la meta. A veces la carrera, nuestra vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. Es un error cuando ves muchas personas que se inflan como el globo y al momento quieren bajar a Dios a la tierra y se creen los super espirituales, hermano, le meten una velocidad a su vida, de momento ¡pam!, cae contra el piso y tú miras para el lado. Pero hay tantos que llevamos tiempo en el Evangelio, tiempo en la iglesia y seguimos perseverando y perseverando. Y ahí tenemos lucha, pero seguimos y seguimos. Esa es la carrera cristiana. Es una carrera. El objetivo no es ganar, el objetivo es llegar a la meta. Entonces, esta reflexión quiero que usted quede marcada en su corazón. Tu objetivo es alcanzar la salvación. Ese es tu objetivo en la iglesia. Si estamos aquí congregados es para adorar a aquel que nos salvó. Si estamos aquí, pero tenemos una vida diaria, tenemos un camino diario.
Y ese camino tenemos lucha, tenemos problemas. ¿Cree que ese joven cuando iba caminando, cuando iba corriendo, cree que las personas le decían, pero ya salte ya? ¿Cuántas personas a veces que dicen, pero tú en la iglesia? ¿Cuántas veces nuestra propia familia a veces nos critican por buscar de Dios? ¿Cuántas veces hacemos lo correcto y muchas personas dicen, mira, ahí estamos, porque a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo? Y se le cae la billetera y yo me la encuentro y te la devuelvo y tenía $2,000, me va a decir, qué bobo, ¿se entiende bobo? O es nada más cubano. Si hablo de guanajo, si no lo van a entender. Ahí sí no es. Los cubanos, con los guanajos es como el guajolote, puede ser. Eso hace así, pero son muy lenticos así. En Cuba se le llama a las personas que a veces hacen lo correcto y esas cosas como que hacen las cosas buenas, o que aguantan que lo critiquen y esas cosas, pero tenés un guanajo, como diciendo, tú te mueves, tú no haces nada, tú aguantes tranquilito ahí, suavecito, pero permanece ahí y le critican así. Pero es importante, hermano, en la carrera cristiana vas a tener personas que se van a levantar, tu propia familia se va a levantar, te van a decir, ya deja de ir a la iglesia, vamos para la disco. Deja de ir a la iglesia, vamos tomando 3 botellas de ron. ¿Se entiende ron? O whisky, sí, no, porque en Cuba nunca le puede decir chispetrén y esas cosas, ya el chispetrén no lo vas a entender. Entonces por eso está buscando la palabra que le puedan entender. Entonces es importante, hermano, en la carrera cristiana va a haber personas, se nos va a levantar, personas que nos van a, como se levantaban contra este joven, ya abandona ya, deja de ir, ya deja de ir todos los domingos, eso es pura bobería, Cristo no es real, no hay ningún juicio eterno, te vas a morir y te quedas ahí en la tumba, a 3 metros bajo tierra, y viene todo ese pensamiento que te dice todo el mundo, ¿para qué? Para que tú digas, no voy a divertirme o supuestamente hacer, por eso la Biblia dice, hay un camino en el estrecho, dice hay un camino ancho que lleva a la bendición y muchos entran por eso, pero hay un camino estrecho que lleva a la salvación y pocos, por eso no se asuste cuando allá afuera en la discoteca hay 10,000 jóvenes o hay 10,000 personas y en la iglesia tenemos 50 personas. No se asusten, la Biblia lo dice, el camino ancho que lleva a la bendición es muy rico, es muy sabroso aquí en la carne. Hacer lo que quiere, hacer lo que hay consecuencias, pero no miremos las consecuencias en ese estado. Pero en Cristo, si usted tiene la bendición de ser esos pocos, permanezca fiel. Si tiene la bendición de escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia, de poder adorarle, si tiene la bendición de poder, de haberte arrepentido y decirle, Señor, gracias porque estoy aquí, no importa que escuche las voces negativas, no importa lo que se te pueda levantar en contra tuya, lo importante es que tienes una meta y alcanzar la vida eterna y la salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Padre Celestial. Poder alcanzar la salvación, esa es la meta principal. Entonces, mi hermano, a modo ya de resumir, como lo hizo Salomón, recuerde siempre, tienes un propósito en tu vida y es caminar por calles de oro y más de cristal. ¿Lo creen? Dice que si no cree en la resurrección, van en vuestra fe. ¿Cree que va a haber una resurrección? Créelo, iglesia. Si no crees esta palabra tan potente que va a haber una resurrección, usted puede venir todos los días a la iglesia, pero si usted cree de que hay un purgatorio, hay muchas teorías ahora que hay un purgatorio. ¿Cuánto creen en el purgatorio? Sí, a los 9 días te hacen un rezo y te perdonan los pecados, hay muchas cosas que se hacen. Pero ¿cuánto creen en los purgatorios? No, hay silencio, ¿no? Entonces, no están con nosotros que creemos en la resurrección. Hay un peligro. Cuando resucites vas a estar ante el juicio, ante el trono de Dios. Y ahí recuerden lo que estuvimos viendo, ahí va a traer todas las cosas encubiertas, todo lo va a sacar a la luz. Que tus cosas sean buenas, la que vengan a los brazos del Señor, la que el Señor te diga, buen siervo fiel, entra en gozo de tu Señor. No quiere decir que no hayamos hecho cosas malas, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si tú haces cualquier cosa negativa que a veces hacemos y desobedecemos, pero tú te arrepientes, Dios la borra. Cuando venimos del mundo a los pies del Señor y venimos a los pies de Él y dice, Señor, perdóname, dice que Él borra tus pecados y lo echa en lo profundo del mal y no se acuerda. Por eso en el juicio no lo va a sacar si estamos llegando a arrepentido. Es la diferencia, que no lo va a sacar en el juicio porque estamos arrepentidos, no arrepentidos, pero tienes que creer que hay una resurrección.
Porque el texto lo dice ahí. Dios no tema a aquel que mata el cuerpo, teme más bien a aquel que puede destruir tu alma en el infierno. Por eso, iglesia, tenemos que creer. No estamos aquí por gusto, no venimos a la iglesia solamente, ay sí, levanto las manos, me voy. De ahí para afuera, ahí es donde se complica. Ahí es donde se complica el trato en tu trabajo, ahí se complica el trato con tus vecinos, ahí se complica la manera de vivir la vida cristiana, ahí se complica si eres un ejemplo, sí o no. Ahí se complica nuestro conducir diario, nuestra manera de vivir. No es solamente aquí que nos parecemos todos muy bonitos y muy cristianos todos. Nosotros levantamos las manos y todos dicen, ahí la iglesia es cristiana, pero ahí, allá afuera, ya no nos están observando. No quiere decir que vas a ser perfecto tampoco, pero tu temor hacia Dios, tu reverencia hacia Dios va a ser de que cuando haya necesidad de pedir perdón lo vas a pedir. Cuando haya necesidad de arrodillarse, Señor, perdóname, límpiame porque fallé. Pues así, Pedro lo hizo, negó a Dios 3 veces. Pero ¿qué fue? Se arrepintió. Cuando cantó el gallo rápidamente dijo, oh, el Señor me lo había contado. Esto fue lo que dice, fue y se arrepintió. Dice que sobre esa roca edificó la iglesia. Y Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así que nuestro error no es lo que cometas, no es el pecado, es tu corazón después. Es que haces cuando fallas. Entonces, iglesia, cuando tú fallas, ¿qué tú haces? ¿Qué haces? Esperas, no pides perdón, no te reconcilias con el Señor, no haces lo correcto. Entonces ahí es donde marca la diferencia. Por eso cuando llegues al cielo, cuando llegues ahí al juicio de Dios, ahí es donde va tu historia. ¿Por qué? Porque si lograste arrepentirte, si te convenciste de lo que hiciste estaba mal y te arrepentiste y obedeciste a tu Padre Celestial, entonces ahí tu cartelera va a estar vacía. Y el Señor te va a decir,